El barroco en España fue un siglo contradictorio, ya que culturalmente es considerado como el siglo de oro por su desarrollo en pintura, música y literatura, pero desde la perspectiva histórica resultó ser más bien un siglo de crisis. España poseía mandatarios incompetentes y la corte se caracterizaba por sus despilfarros. Por otro lado, la nobleza casi no pagaba impuestos y mantenía el monopolio tanto de las tierras como de los cargos públicos. Los plebeyos o la gente del pueblo pagaba altos impuestos, además de que eran los menos protegidos económicamente por el, entre comillas, Estado. Gracias a esto último, el número de pordioseros se había incrementado de gran manera. Una gran parte de la población estaba constituida por pícaros, mendigos y ladrones. Este conjunto de personas se asentaba en las ciudades y causaba estragos. Entonces, estos elementos perjudicaban el desarrollo de la España durante este tiempo. Desde la perspectiva religiosa, España había asumido los ideales de la Contrarreforma, que era la oposición a la Reforma protestante, los cuales se hacían cumplir de forma rigurosa a través de la Inquisición. Los lineamientos de la Contrarreforma se difundían entonces a través de los centros educativos y del teatro. Ya que he mencionado a la Reforma y a la Contrarreforma, considero necesario hablar de estas y su implicación directa con los movimientos literarios de la época. La Reforma protestante fue una reforma, valga la redundancia, contra la tradicionalidad de la Iglesia de aquel momento. De esta surgió el luteranismo por Martín Lutero, su creador. Criticaba las implicaciones económicas de la Iglesia con la política de la era. Es bien sabido que posteriormente al Renacimiento o alrededor de cuando se estaba acabando, había tomado poder administrativo de los mandatos. Había tomado poder administrando los mandatos y otras cosas. Así que surgió como consecuencia del descontento que en distintos aspectos generó en la población europea el modo en que la Iglesia católica estaba administrando a la religión y cómo la estaba haciendo ver. Se manifestó en una revisión de los preceptos católicos frente a lo dicho por las Sagradas Escrituras. Lo que le dio inicio fue la escritura y divulgación de las 95 tesis de Lutero en 1517, texto que criticaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica para reunir fondos y construir la Capilla Sixtina. Su idea era reformar el cristianismo y recuperar un sentido original, primigénito, que se consideraba perdido en la teología del catolicismo. Ergo, para todo un blanco y un negro, y como respuesta a la reforma vino la Contrarreforma, que en su traducción literaria sería el conceptismo. La Contrarreforma, fue creada en el seno de la Iglesia Católica, que empezó a tomar medidas para solucionar algunas de las críticas que se le hacían en la Reforma y se le venían haciendo anteriormente. Así que supuso la introducción de una serie de medidas que buscaban un cambio y un impulso en la institución. Uno de sus principales representantes fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, puesto que promovió una serie de cambios dentro de la Iglesia ya en los tiempos de los Reyes Católicos, que es lo que se conoce como Reforma Cisneriana. Pero esta realmente no la vamos a tocar ahora porque realmente no es importante para lo que estamos viendo. Entonces, ya sabiendo el contexto de la Reforma y de la Contrarreforma, podemos pasar a dar una explicación más a profundidad de los dos movimientos. El conceptismo. El conceptismo fue una corriente literaria empleada en el siglo XVII durante el desarrollo del barroco español. Se basa principalmente en el concepto, de allí su nombre. Los conceptistas solían insistir en el significado que tenían las palabras y las relaciones que se establecían entre ellas. En otras palabras, la literatura conceptista le daba más importancia al trasfondo que a la forma. Su estilo está fundamentado en el uso de las asociaciones ingeniosas entre ideas y palabras. Los conceptistas acostumbraban a evitar las descripciones directas y lo que buscaban era comunicar el mayor número de ideas de la forma más ordenada y concisa posible. Para ello, se servían de juegos de palabras y frases con doble sentido. Por ende, se puede afirmar que el conceptismo usaba de forma recurrente la polisemia. La polisemia ocurre cuando una misma palabra puede tener distintos significados, como papa y papa, o sea, el papa y la papa. Las dos se escriben igual, las dos se escuchan igual, pero tienen unos significados distintos.
De esta manera podían establecer relaciones ingeniosas entre los significados y las palabras. También utilizaban el equívoco, la elipsis, la paradoja, la antítesis, la alegoría, la metáfora y paralelismo, lo que hacía que esta estuviera llenas de conceptos y tenían las personas que estar bien informados y bien instruidos en la disciplina de la retórica. Algunos definen el conceptismo como un juego de asociaciones y pensamientos donde se pone a prueba la agudeza mental y creativa. El autor más representativo del conceptismo es Francisco de Quevedo, 1580-1645. Es considerado por la crítica como uno de los autores más destacados dentro de la literatura española. Quevedo escribió poesía, narrativa, teatro y diversos textos filosóficos donde abordaba temáticas políticas, morales, históricas y humanísticas. Una de sus obras más famosas fue La vida del Buscón, 1626. No obstante, el autor nunca admitió haber escrito este texto con el objetivo de evitar la censura de la Inquisición. Se trata de una novela picaresca donde se narra la vida de Don Pablos, un rufián. La vida del Buscón es una obra literaria correspondiente a la corriente conceptista. Para los críticos, el texto es una sátira que puede catalogarse como caricatura sangrienta, debido a la exageración de su prosa. Esto se debe a que Quevedo no describió a los personajes o lugares de manera realista, sino más bien grotesca. Dicha exageración es propia del estilo barroco. A su vez, Quevedo demostró un notable dominio del lenguaje, ya que empleó un vocabulario muy amplio y jugó con los significados. Por esta razón, La vida del Buscón es considerada una obra conceptista. El culteranismo es una corriente literaria del barroco español que se encontraba dentro del conceptismo. Su complejidad en la forma y estructura hacía muy difícil la comprensión de sus contenidos. El término culteranismo surgió como una expresión despectiva creada desde el conceptismo, una mezcla de culto y luterano, para definir a los culteranos como unos herejes de la verdadera poesía y señalar a los autores y destinatarios de su poesía. Se le conoce también como gongorismo por el poeta cordobés Luis de Góngora, que contribuyó a formarla. Tuvo innovaciones y aportaciones lingüísticas, neologismos, cultismos y latinismos. En otros países se desarrolló también en estética semejante. En Italia se le conocía como marinismo, preciosismo en Francia y eufismo en Gran Bretaña. Poseían pesimismo por las guerras y las desigualdades sociales aún existentes en la época, decepción, que por el pesimismo llevó a los artistas a marcar la importancia de la salvación y no la temporalidad de la vida mediante ciertos aspectos de sus obras, escapismo, donde se interpelaba la realidad cantando proezas y glorias del pasado, o bien representando un mundo ideal donde los problemas se resuelven y prevalecen el orden. Sátira, porque otros escritores buscaron reírse de la realidad. Estoicismo, porque en estas obras existían quejas hacia la vanidad, la fugacidad de la belleza, la fama y la vida. Y moralizante, ya que se criticaban los defectos y vicios y se proponían un modelo de conducta acorde a la ideología política y religiosa de la época. Otras características típicas del culteranismo en su estructura fueron la abundancia de objetivos epítetos originales y atrevidos refiriéndose a los sentidos, sobre todo en lo que el color se refería. Un ejemplo de esto era decir escarlata en lugar de rojo. Uso de una gran cantidad de metáforas atrevidas e inéditas. Empleo de juegos de palabras. Uso exagerado de los latinismos sintácticos como hiperbatones forzados en los que se invierte el orden natural de las frases en el castellano. Y se usó de los latinismos léxicos empleando ocultismos sonoros y en desuso de la lengua cotidiana. Les voy a nombrar a sus mayores representantes y las obras. Luis de Góngora y Argote, 1561-1627. Nació en Córdoba, España, y fue el principal impulsor de esta corriente. Sus detractores lo criticaban fuertemente por el hecho de haberse atrevido a desafiar las normas establecidas por el academicismo con respecto a la manera en la que debía realizar el ejercicio creativo literario. Fue un escritor polémico con relación a la renovación del estilo poético del siglo XVII. Aspiró a la creación de un lenguaje que se desmarcara de la expresión clara y corriente. Renovó recursos de la lengua renacentista e incorporó giros del lenguaje latinizado, proponiendo la creación poética como una herramienta lingüística libre de atavismos gramaticales formales. El lenguaje hermético sugirió la impenetrabilidad del autor que discurría sobre los temas de la vida.
producto de la evasión y distanciamiento que éste experimentaba durante el proceso creativo. Esto es evidencia de la influencia de esta corriente en el autor. Góngora fue autor de gran cantidad de sonetos, romances, décimas, letrillas y canciones. Entre los poemas mayores que escribió destacan los siguientes. La de Polifemo y Galatea. Poema épico cuyo elemento moderno consistió en el hecho de no haber sido escrito para moralizar. Sin ninguna intención didáctica, el autor narró el amor de Polifemo, el cíclope, por Galatea, la ninfa que lo rechazó por su apariencia y brutalidad. La descripción desplaza la expresión narrativa para destacar el elemento plástico del relato. El autor hizo gala de una técnica preciosista, ampulosa y de dimensiones cultas elevadas. Propició deliberadamente el uso de recursos fonéticos y metáforas rebuscadas. Cabe resaltar que siempre se notó la diferencia de pensamientos entre estos dos.